Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion por sí. Tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos que nos sintonizan una vez más en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros televidentes que se hacen el tiempo para sintonizarnos, para aprender juntos una vez más lo que es la palabra del Señor. El objetivo del programa es la evangelización, también la enseñanza de la palabra del Señor. Queremos hacer la invitación cordial a nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189 en Lota Bajo, a 1,25 cuadras de la Plaza de Armas. Pedro Aguirre Cerda 189 con reuniones el día miércoles y el día viernes de 7 a 8 de la tarde y también el día domingo escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clases para adultos, para niños, para jóvenes también. Les esperamos en Pedro Aguirre Cerda 189. También queremos hacer esta oferta que siempre estamos haciendo de cursos bíblicos Emaús de forma totalmente gratuita para las personas que realicen estos cursos. Se le entrega el curso más una hoja de exámenes y la persona realiza el curso, lo estudia, responde la hoja de exámenes y la entrega, quedándose con este libro para repasar las lecciones aprendidas cuantas veces usted estime conveniente. Cursos Bíblicos Emaús no tiene ninguna tendencia sectarista ni religiosa, es un estudio sistemático de la Escritura, de la Palabra de Dios. Se usa la Biblia, Reina Valera 1960, y ese es el único libro que se utiliza para hacer estos estudios. No se utiliza otro libro, solamente la Biblia, la Palabra de Dios. Haciendo esa invitación, queremos también invitar a leer la Escritura en el libro de Romanos. La vez pasada consideramos algo de la figura del Señor en el Antiguo Testamento como figura Adán, figura del Señor, y también hicimos esa comparación acerca de nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán, y utilizamos ese término porque aparece en la Biblia. Y en el día de hoy vamos a examinar ese pasaje donde aparece en la carta a los Corintios, pero vamos a concluir con lo que empezamos la semana pasada en el libro de Romanos para hacer también un recordatorio introductorio y así pasar al libro de Corintios donde aparece esta relación, esta figura de Adán como el primer hombre y del Señor Jesucristo como el segundo Adán o el hombre espiritual, el hombre celestial. Romanos, el capítulo 5, leímos algunos versos del versículo 12 en adelante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y recordamos que dijimos que era necesario que creamos los creyentes en un hombre, como dice allí,
literal, que Adán es un hombre literal que existió realmente. No podemos creer entonces en la evolución. ¿Por qué no se puede creer en la evolución? ¿Por qué no es compatible la evolución con el cristianismo? Porque la evolución lleva nuestro origen de la raza humana a una célula, a una partícula microscópica por allá en lo profundo de un mar, y luego se fue transformando, ¿cierto?, en algo debajo del mar, en una especie de vegetal, y a ese vegetal de la nada y a través de los millones y millones de años le salen pulmones y logra salir a tierra en una especie de lagarto, y después ese lagarto pasa millones y millones de años más para transformarse en otra especie de animal, y pasan millones y así sucesivamente, millones y millones de años. Por eso es que los evolucionistas necesitan millones y millones y millones de años. Es como si se tiraran un automóvil desarmado en el desierto, todas las piezas desarmadas, una rueda por allá, el motor por acá, todos los componentes de un automóvil dispersos en el desierto, y usted espera millones y millones y millones de años. Cuando vuelva usted, el auto está armado y se armó solo. Esas son las probabilidades que utilizan los evolucionistas para mencionar que nosotros pudimos venir de un simio, de un mono, y el mono vino de un lagarto, y el lagarto vino de un pez, y el pez vino de una alga, y el alga vino de una micropartícula. ¿Se fija? A veces pienso que hay que tener más fe para creer todo eso. Tanta la mal llamada ciencia que se envanece en sus estudios, y hay gente muy educada, muy estudiada, que ha pasado muchos años en universidades y todo, y creen a pie junto que eso que ellos dicen es verdad. Pero la Biblia es tan simple que un ser superior a todo lo que nosotros conocemos nos creó y nos formó del polvo de la tierra. Y los componentes que tenemos en nuestro cuerpo y los componentes que están en la tierra son similares. Y esos estudios son comprobables, comprobados. Usted entra hoy día a la red de la información, al internet, y puede comprobar los componentes de las partículas de la tierra, del polvo, y los componentes del hombre, y hay similitudes, comprobando una vez más que la Biblia está en lo correcto. Y más aún cuando nosotros partimos de este mundo, cuando nuestro cuerpo, espíritu y alma se separan en lo que es el suceso de la muerte, la Biblia dice que volvemos al polvo, porque de ahí fuimos tomados. Tan sabia la Escritura. Por eso es necesario creer en un ser real, llamado Adán, llamado Eva. Fueron nuestros primeros padres, y estos primeros padres fallaron, desobedecieron. Y como desobedecieron, como fallaron, como no cumplieron el mandato que Dios les dijo, entonces ellos introdujeron en el mundo algo que antes no estaba en el mundo. El pecado no estaba en el mundo, fue introducido al mundo en un momento determinado. ¿Y cuándo aconteció esto? En el comienzo, en el jardín del Edén, un jardín preparado exclusivamente para nuestros padres, Adán y Eva. Y el único mandato, que no comieran de ese árbol, lo desobedecieron. Podían comer de los miles y cientos, no sé cuántos árboles habrían allí, pero podían comer de todo, de todo, de todo. Solamente de uno no podían comer. Y eso demuestra que la naturaleza humana es siempre una tendencia a la rebeldía. A lo que se nos dice que no, eso es lo que nosotros queremos hacer. Y luego lo explica también Pablo en este mismo libro de Romanos. Así la muerte pasó a todos los hombres. Se introdujo el pecado, se introdujo la muerte. Adán hubiera podido vivir miles y miles y miles de años. No había muerte. Sus descendientes también, pero ni siquiera llegaron a tener descendientes dentro del jardín del Edén, porque desobedecieron y fueron expulsados. El día que de él comieres ciertamente morirás, se le dijo. Y él no lo creyó, le creyó más a la voz de la serpiente, a la voz de aquella serpiente antigua que sabemos que nos dice la Biblia que es Satanás, que también es un ser real,
No hay que imaginarse, alguna gente lo imagina con tridente y le pone cola, hasta color le pone, pero la Biblia no da ninguna de esas características. Nos dice que es un ser real, que es el enemigo de Dios y que es una creación de Dios, Satanás el diablo. Dios lo creó y luego lo expulsó junto con sus seguidores, con los ángeles también que pecaron, que Dios tuvo que expulsarlos de ahí. Y esos son hoy día, en el día de hoy, los demonios, los seguidores que siguieron con Satanás. Así que todo eso ocurrió en el comienzo. Por eso es que tenemos que creer literalmente en lo que dice el libro del Génesis. Allí aparece toda la historia. La rebelión humana comienza allí. Luego nos dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17 nos dice eso. Está haciendo la comparación entonces lo que nos heredó nuestro Padre terrenal, Adán, y lo que el Señor Jesucristo hizo. Dice, por uno solo entró el pecado, entró la muerte, entró la transgresión, pero también por uno solo, por nuestro Señor Jesucristo, se deshizo todo esto. Así que la persona que quiere ir al cielo, quiere volver a la comunión con Dios, quiere pasar a pertenecer a la familia de Dios, tiene que confiar en el segundo Adán, en el Señor Jesucristo, como lo menciona en Corintios como el segundo Adán, porque a través de él vino la gracia y la justificación. La palabra gracia, el don inmerecido, el regalo de Dios. Tenemos entonces la gracia de Dios. En otras partes se utiliza la palabra gracia y paz, es el saludo que da Pablo. En la mayoría de sus cartas él dice gracia y paz a vosotros. La gracia viene del griego charis, de donde también vienen otros términos. Y la gracia se nos da a nosotros, es un regalo que no lo merecemos. Por eso es que la salvación es un regalo. Y luego dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ahí está nuevamente este uno, nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y la salvación está abierta a todo aquel que cree, a toda persona, todo amigo, amiga que está oyendo, está viendo en esta tarde, no está excluido de la invitación que hace Dios. La invitación está abierta a todo aquel que cree. No importa en los pecados que tú estás esclavizado en este momento. Si tú vienes al Señor, lo reconoces como tu Salvador personal, Él hace el milagro, no es obra humana, es obra divina. Hay testimonios de satanistas, de terroristas, de homosexuales que se allegaron al Señor Jesucristo, lo reconocen como Salvador y el Señor los transforma. Es una transformación divina. Es una conversión divina, no es obra humana. La religión, ¿qué es lo que busca? Que el hombre cambie, deja de fumar y ven a la iglesia, dice. Deja de tomar y ven a la iglesia. Deja tu vida y ven a la iglesia, pero el Señor actúa de la forma diferente, de otra forma. Ven a Cristo y Él hace la transformación en la persona. Él transforma desde dentro hacia afuera. Él lo hace. Es el hombre representante mejor de nosotros, no fue Adán, es nuestro Señor Jesucristo. Él, Dios encarnado, Dios en la persona del Señor Jesucristo, vino a este mundo, anduvo entre los hombres. ¿Y qué hicieron los hombres? Dice que lo crucificaron. Luego de la crucifixión, Él es sepultado, lo hemos estudiado, fue sepultado 3 días, 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre va a estar en el vientre de la tierra. Luego de eso es levantado, es resucitado por su poder, por el poder del Espíritu Santo y por el poder del Padre. Es resucitado y vuelto a la vida y entra a los cielos, está sentado a la diestra de Dios en la majestad en las alturas y es nuestro representante, es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Ese es el Señor Jesucristo. Y aquí entonces le vemos que si Adán estropeó todo,
el Señor Jesucristo lo hizo todo nuevo, perfecto, restauró todas las cosas. Así que ahora vamos a ver este pasaje que yo mencionaba en Corintios 15, primera de Corintios capítulo 15, donde se habla un poco más de este segundo Adán, el hombre espiritual, el hombre de arriba. Si bien hemos mencionado hasta el cansancio, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo es Dios porque hay religiones que lo mencionan como, por ejemplo, que Él fue creado. Otra religión no le reconoce la deidad. Pero el Señor es Dios, Dios hecho hombre. Dios vino a este mundo. No envió a un ángel, no envió a un querubín, Él vino Él mismo. Entró en este mundo a través de una mujer que lo menciona Lucas, Mateo lo menciona ahí, María. De allí nació nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero era Dios. Por eso es que a María se le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Cuando utiliza esa palabra, el santo ser, esa palabra no es atribuible a ninguna otra persona, sino es Dios. Es el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo. Es Dios nuestro Señor Jesucristo. Pero también la Biblia nos muestra que fue el hombre perfecto. El hombre perfecto. Fue nuestro fiel representante, cual hombre perfecto. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, era el representante del hombre en su perfección. Cumplió toda la ley, toda la ley. Algunos cuando dice la ley se acuerdan de los 10 mandamientos. Pero la ley era mucho más mandamientos, mucho más. Hay personas que han contado los mandamientos, cuentan 613 mandamientos. Y Él dice que no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Él cumplió toda la ley, el hombre perfecto. Y como hombre perfecto, entonces Corintios nos presenta y nos dice, 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Se fija que nuevamente no podemos creer en la evolución. No es compatible el cristianismo con la evolución. Con la ciencia sí. El cristianismo es el que más puede apegarse a la ciencia, porque Dios creó todo eso. Dios creó las leyes gravitacionales, Dios creó los universos, Dios creó la química, la física cuántica, todo eso es creación de Dios. Hay científicos que avalan esto y dicen que estamos conociendo un poquito el pensamiento de Dios cuando descubrimos algo que ya estaba allí. Las micropartículas, micromoléculas fueron creación de Dios y Él decía en Colosenses, creó lo visible y lo invisible. Dios lo creó. Así que hay cristianos que han optado por ser científicos y ellos descubren un poco de lo que Dios ha hecho. Grandes científicos han sido cristianos a lo largo de la historia. Premios Nobel han sido cristianos y han dado la gloria a Dios cuando descubren algo que ya Dios lo había hecho. Ellos solamente lo descubrieron, estaba allí. Entonces no podemos creer en eso de la evolución porque nuevamente vemos el texto escrito donde dice, así también está escrito. Estaríamos desconociendo la Biblia, porque si la Biblia dice que fue hecho el primer hombre Adán, no podemos creer otra cosa. Y dice que Adán fue el primer hombre y se le dice un alma viviente. Ahí está Adán en el comienzo. Dios lo creó, lo formó. Desde el polvo de la tierra sopló en su espíritu aliento de vida. Sopló algo de Dios en él, en una criatura. No lo hizo con ni un otro ser creado, con ni un otro animal. Él hizo toda la creación, pero al hombre se preocupó de formarlo del polvo de la tierra. Y sopló aliento de vida. Dice, el postrer Adán,
espíritu vivificante. El versículo 45 nos dice que hay un postrer Adán. Entonces, el postrer Adán es el Señor Jesucristo. Por eso es la figura. Adán es figura de nuestro Señor Jesucristo como el representante que falló. El Señor Jesucristo, el representante que nos vivificó, que ordenó todo, que restauró todo. El representante de los seres humanos que hizo todo perfecto, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Se fija cómo un simple texto puede echar por tierra todas estas teorías científicas? Nos habla de que somos terrenales, pero también somos espirituales. Y si usted es sincero en su corazón, en su mente, sabe que esto es verdad. Que somos seres terrenales, que estamos en la tierra, habitamos un mundo, que trabajamos, que conversamos nos relacionamos con las demás personas, pero también hay un ser espiritual dentro de nosotros, que necesita esa comunión espiritual con Dios. Que hay cosas que están dentro de nosotros que no se pueden arreglar con cosas terrenales. Eso es lo espiritual. Que hay una necesidad, hay una sed espiritual que lo terrenal no la va a comprender. Lo físico no va a comprender eso espiritual. Puede ir al doctor, puede ir al psiquiatra, al psicólogo, al médico, a cualquier cosa puede ir para solucionar esa sed espiritual, eso que le inquieta en su interior, eso que le hace pensar por las noches, eso que le hace preguntarse qué habrá más allá. Todo eso es espiritual. Que hay una sed interior que no la puede calmar nada en este mundo, sino solamente lo espiritual. Por eso es que dice, lo primero es lo animal, lo terrenal. Adán fue terrenal y él desobedeció, interrumpió la comunión con Dios, fue destituido del huerto del Edén. Pero el segundo Adán restauró todas las cosas. El segundo hombre lo menciona aquí en 1 Corintios 15, el segundo hombre. Sabemos que es Dios nuestro Señor Jesucristo, pero aquí como hombre es el representante de nosotros. Y él cumplió toda la ley, obedeció en todo a Dios, fue perfecto delante de Dios. Y dice claramente, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo, es del cielo. Adán desobedeció aquí en la tierra, Dios nos envió a su Hijo a este mundo para salvarnos, para perdonarnos, para limpiar nuestras manchas en nuestra alma, para darnos una novedad de vida, para restablecer esa comunión que había antes del hombre con Dios, del hombre con su Creador, esa comunión que se rompió a través del pecado. El segundo hombre, nuestro Señor Jesucristo, lo restauró todo. ¿Queremos ser hijos de Dios? ¿Queremos pertenecer a la familia de Dios? Acerquémonos pues a Él confiadamente, pidiendo misericordia. El Señor Jesucristo está dispuesto. El que a mí viene, no le echo fuera. Él quiere perdonar nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Él dio la prueba máxima de amor por nosotros. Padeció siendo inocente. En la cruz del medio se clavaba a la persona más culpable y Él estaba allí. El terrenal dice que el terrenal estropeó todo y el celestial lo restauró todo. El Señor Jesucristo como nuestro Salvador vino del cielo. Desde el cielo, aquí en la tierra no se podía hacer nada por nosotros, nadie podía alcanzar la salvación. Entonces Dios viene desde el cielo, habita entre los hombres y establece un reino espiritual. Luego de la muerte, el Señor Jesucristo resucitó y eso es lo importante, que Él volvió al lugar de donde era. Él está en el cielo ahora esperando el momento de venir a buscar a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia?
Su iglesia es su esposa amada, su esposa a la que Él cuida, su esposa a la que Él prepara, su esposa apartada, santificada para Él. Esa es la iglesia de Dios. No es una construcción con un letrero. La iglesia de Dios son las personas. Pueden estar en cualquier lugar congregados. Si el Señor los ha salvado, son parte de la iglesia del Señor, de la iglesia universal invisible del Señor. Alrededor de todo el mundo, el Señor ha salvado personas y son parte de su iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Entonces los terrenales, así también los terrenales somos como Adán, pero los celestiales debemos ser como el Señor Jesucristo. Esa es la invitación para los creyentes, para los celestiales, que debemos ser como el Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta ahí por el momento y hacer la reflexión final antes de ir a escuchar un tema musical. ¿Cómo yo puedo ser un celestial? ¿Cómo yo puedo ser un hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo pertenecer a la familia de Dios? El Señor dijo que el que cree en Él, puede ser llamado hijo de Dios. Creer en lo que Él hizo en la cruz, en la muerte, en la crucifixión, que pagó nuestros pecados, que nos rescató. A través de su resurrección nos justificó, entrando al cielo como nuestro sumo sacerdote. Él entra al cielo, y eso lo tenemos en los Salmos, también en el libro de Hebreos, como Él entra a hacer otra cosa y sigue trabajando por nosotros, pero quiere que creamos. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le preguntó en Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa, ahí está. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a ir a escuchar un tema musical y luego vamos a ir a la palabra de Dios.
Muy bien. Estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25. Nuevamente queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía. Y si tienen una Biblia en mano, por favor, sigan leyendo con nosotros a fin de que se den cuenta que estamos leyendo la palabra de Dios y solamente eso. El capítulo 25, versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y le mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusados, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa, y
los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta de qué escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues de mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, por lo cual hice también en Jerusalén. Y Pablo en realidad aquí en este capítulo él sigue dando a conocer la forma de su conversión y algunos mensajes recibidos por el Señor. Y luego al final Festo dice a Pablo que estás loco. El versículo 24 dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, de delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Vamos a dejar la lectura hasta este versículo, deseando por supuesto que ella sea de bendición para cada uno de nosotros. Estamos recorriendo la historia del apóstol Pablo ya en sus últimos días, en cuanto él está enfrentando los juicios ante los romanos por causa del Evangelio. Vimos cómo ese hombre malvado llamado Félix dejó a Pablo preso para congraciarse con los judíos. Luego recibe como sucesor a este otro hombre que se llama Porcio Festo. Este Porcio Festo, dicen los historiadores, que era de espíritu noble. Festo significa de fiesta o gozo. Fue designado por Nerón como gobernador el año 60 después
de Cristo. El año 60 después de Cristo llegó Festo a esta gobernatura y Festo ya conocía de las cosas que estaban acusando a Pablo y también tenía conocimiento de las celadas, las trampas que los judíos habían tendido y que querían matarle. Y los judíos, a pesar de que hacían alrededor de 2 años que Pablo había estado preso en Jerusalén, no se habían olvidado de esto y piden a Festo que le lleve a Jerusalén. Pero en realidad lo que ellos querían era, mientras que Pablo iba de camino a Jerusalén para ser juzgado, ellos allí querían matarle atendiendo una trampa en el camino. Y Festo, sospechando estas cosas, él dijo no. Y Pablo dijo no. Dijo, yo debo ser juzgado aquí en Cesarea. Así, allí tuvieron que concurrir para hacer algunas declaraciones, pero luego que Festo le propone a Pablo ser llevado a Jerusalén, Pablo dice, no, yo apelo a César, y habiendo apelado a César, él ahora ya quedaba preso y a la espera de lo que iba a suceder. Bueno, en el escenario entran 2 personas más ahora. Uno es el rey Agripa y Berenice. Es interesante saber quiénes son estas personas. Este Agripa es un título, y este es Agripa II, hijo de Herodes o Agripa I, el que encontramos en el libro de los Hechos, el cual hizo matar a espada a Jacobo. Y este hombre, a la muerte de su padre, porque este Agripa I murió de una manera violenta, dice comido de gusanos, puesto que él no dio la gloria a Dios, sino él quiso para sí los elogios del pueblo cuando dijeron voz de Dios y no de hombres ante su discurso. Y Dios le castigó inmediatamente, murió de una forma totalmente inusual. Así, este muchacho Agripa II, este tenía como 17 años cuando empezó como gobernador y fue ascendiendo de a poco. Fue el emperador Claudio el quien lo apoyó, y luego Nerón le adicionó, le dio más ciudades. Así, este llegó a ser el rey. Y Berenice era hermana de Agripa II, hijo de el mismo Agripa I. Lamentablemente esta mujer, que según los historiadores era muy hermosa, la palabra de Dios no lo dice, que era muy hermosa, siendo hermana de este Agripa, ella se enamoró de él, y las intimidades que había entre ellos dos, de estos 2 hermanos, fue un gran escándalo en Roma. Ella se casó y luego enviudó, y después, estando casada ella con un rey, esta mujer princesa judía, un rey que se llamaba Polemo, rey de Cilicia, ella lo abandonó para volver a juntarse con su hermano. Así, esta mujer vivía como pareja de su propio hermano, ante quien Pablo tiene que comparecer. Así nos damos cuenta de la clase de autoridades que había en el gobierno de Roma. Realmente no tenemos de qué extrañarlos en el día de hoy, cuando la maldad y el pecado ha avanzado tanto en el mundo que se ve mucha corrupción, pero esto viene ya desde siglos atrás, viéndose en las autoridades y en diferentes estamentos en la sociedad. Así, este hombre se interesó por escuchar a Pablo. Siendo judío, Agripa, él conocía y sabía de las leyes de Israel, de las costumbres que había
en Israel. Así Pablo no tiene mayor problema en comparecer ante él y en decirle y hablarle de las cosas que realmente habían en el pueblo de Israel. Y para defenderse y explicar la causa por las cuales él estaba preso. Y para llegar a ese punto, él primero da el testimonio de lo que fue su conversión nuevamente. Primero él relata lo que fue su vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Él era un hombre religioso que odiaba a los cristianos, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Él odiaba a los cristianos y buscaba el hacer más daño. Dice que él iba a las ciudades, tomaba preso a los cristianos, les azotaba y les obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. E incluso cuando mataron a algunos, como en el caso de Esteban, él fue testigo y dio su consentimiento. Y además de eso, él cuidaba la ropa de los que le estaban apedreando. A Esteban, el primer mártir, como vimos cuando empezamos a considerar este libro de los Hechos. Así, el apóstol no tiene ningún problema en reconocer aquel tiempo pasado y cómo fue que el Señor Jesús le salió en el camino. Él pensaba que estaba persiguiendo a débiles personas, pero no se daba cuenta que estaba persiguiendo a aquellos que eran hijos de Dios, y que cuando alguien persigue a los hijos de Dios es lo mismo que si se levantara en contra del cielo. Y es el Señor el que sale al encuentro de él y le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y en aquel momento le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo creyó en el Señor Jesucristo, le recibió como su Salvador personal y fue transformado en su vida. Y luego el Señor Jesús le asignó un trabajo, una labor dentro de lo que es la obra del Evangelio. Lo designó como apóstol, el último de los apóstoles, porque no hay una sucesión apostólica. Hoy día no hay apóstoles, de acuerdo a la palabra de Dios, aunque hay algunos que se atribuyen ese título solamente por vanagloria y que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña acerca de los apóstoles. Pablo fue el último apóstol que vio al Señor Jesús resucitado, y este Jesús resucitado y glorificado fue quien le encomendó la misión de llevar el mensaje del Evangelio primero a los judíos y luego al resto de las naciones, a los gentiles o a las gentes, como también se traduce ese término, a las gentes, a aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Y el Señor le dice a Saulo en aquella oportunidad, dice el versículo 16 del capítulo 26, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire qué importante y qué interesante el mensaje, la orden entregada por el mismo Señor Jesucristo en forma personal a Pablo, para que abran los ojos de aquellos que están en tinieblas, que se conviertan de las tinieblas a la luz. La palabra de Dios dice que este mundo está en tinieblas y el que gobierna es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Así de allí quiere sacar a las personas el Señor Israel al reino de la luz.
que están bajo la potestad o bajo el poder de Satanás, sujeto a su voluntad, y Dios quiere librarles de ese poder, de esa potestad, y traerles a una nueva relación con Él. ¿Y para qué? Para que reciban por la fe, que es en el Señor Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la única forma en que el ser humano puede estar a cuenta con Dios, solamente a través de la obra realizada por el Señor Jesucristo, muriendo allí en la cruz por todos aquellos que en Él creen. El Señor también lo ratificó antes de volver al cielo y ir a la cruz. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es, Él es el camino para toda aquella persona que quiere escapar del juicio condenatorio por el pecado, para que Dios perdone y para que esté a cuenta con Él. Amigo, usted puede hacerlo igual que Pablo, igual que como este hombre se convirtió al Señor. Usted también puede recibir a Cristo como su Salvador personal. Él es el único que puede dar vida eterna. No hay iglesia, no hay religión, no hay nadie que pueda dar vida eterna ni perdonar pecados, sino solamente el Señor Jesucristo. Él es el que puede perdonarte, Él es el que te puede salvar. Y Pablo dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Así que él obedeció el mensaje. Y él dice que él fue anunciando lo que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. A esto reaccionó Festo diciendo que Pablo estaba loco. Las muchas letras te vuelven loco. Pero Pablo dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y él pone de testigo al rey Agripa, porque el rey sabe esto, porque no pienso que él ignora nada, puesto que no se ha hecho esto en ningún rincón. O sea, el ministerio y la muerte de Cristo fue plenamente conocida por todo Israel y muchos de los que estaban también de visita en aquel tiempo. Así, Pablo, él aquí hace un llamado a Agripa, y él dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Lamentablemente, este hombre, llevando una vida tan depravada, él prefirió continuar en sus pecados junto con su hermana y desechó la oportunidad que Dios le daba, porque Dios da oportunidad a todas las personas, no importa en la condición espiritual que estén. Dios le llama y le invita que vengan a Él tal cual están. Este hombre, este rey, podía en aquel mismo momento haber dejado su condición de pecado, acercándose a Dios, pidiendo perdón por la persona del Señor Jesucristo, y haber pasado de muerte a vida, pero él prefirió seguir en su vida de pecado, de lujuria, en esta vida incestuosa que él llevaba, y perdió aquella gran oportunidad de pasar de estar bajo el juicio de Dios por sus pecados a estar en paz para con Dios, a tener paz para con Dios mediante la muerte del Señor Jesucristo. Amigo, ojalá que usted no pierda esta oportunidad. El Señor le invita, le pregunta: ¿tú crees que lo que la Biblia dice es la verdad? ¿Tú crees que Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo amado al mundo para que, muriendo en la cruz, si tú confías en su muerte expiatoria, tú puedas tener vida eterna y perdón de pecado? ¿O tú
¿Tienes otro camino por el cual piensas llegar a Dios? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Y el único camino, la única forma de llegar a Dios es a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Él fue el que murió en la cruz como una víctima inocente en favor y beneficio de ti, si tú quieres creer en Él y apropiarte de esta obra. Bueno, vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, él cambió mis tinieblas
Muchas gracias. Queremos dar al finalizar el programa por sintonizarnos una vez más y las personas que llamaron pidiendo la oración. Se está orando el día miércoles y también en oraciones personales por ellos. Deseamos que el Señor les bendiga, que tengan un buen fin de semana y si el Señor así lo permite, el jueves estaremos nuevamente para seguir hablando acerca de el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Les invitamos a nuestras reuniones miércoles, viernes y domingo, 19 horas, en Pedro Aguirre Cerda, 189. Que el Señor les guarde, es nuestro deseo. Sublime gracia del Señor.